¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Buenos días, Doc, muy bien, ¿y usted? Muy buenos días, gracias Eduardo. Gracias, buenos días a todos. Bueno, estamos listos para comenzar con el tema de hoy. Hoy empezamos una nueva sección del curso. Hasta ahorita, hasta lo que fue el capítulo de enfermedades infecciosas, estamos hablando de patología general. Entonces, a partir del tema de hoy ya nos empezamos a enfocar en un solo tejido o en un solo tipo de tejido, así como en un solo aparato o sistema. Hoy vamos a iniciar la patología orgánica hablando sobre las patologías de los vasos sanguíneos, ¿sí? Vamos a cambiar ahorita ya un poquito como en la disposición de la clase, si ya no va a ser como en la patología general que estábamos viendo hasta ahorita. Como hacemos el desarrollo ya de estos temas a partir de ahora, van a irse acostumbrando. Empezamos haciendo un repaso general así muy breve de lo que es la histología normal del tejido del que vamos a hablar, en este caso los vasos sanguíneos, y ya posteriormente, bueno, empezamos a revisar cada una de las patologías. Sí, entonces, si estamos listos, pues vamos iniciando con el capítulo de hoy. Bueno, los vasos sanguíneos son estructuras especializadas que tienen muchas funciones. Aquí estamos viendo en esta diapositiva las funciones principales. Obviamente la que todos conocemos o la que nos viene a la mente casi de forma inmediata es el transporte de gases y de metabolitos, es decir, el transporte de oxígeno, dióxido de carbono y de nutrientes, sí, entre los tejidos, ya sea del corazón hacia los tejidos o de regreso para volver a oxigenar la sangre. Pero tienen otras funciones que son muy importantes. Por ejemplo, los vasos sanguíneos sirven para regular la temperatura. Cuando nosotros estamos en un ambiente muy cálido, muy caluroso, nuestros vasos sanguíneos se dilatan para permitir que el calor se intercambie más fácilmente con la piel y nos podamos enfriar. Por el contrario, si estamos en un ambiente muy frío, nuestros vasos sanguíneos se contraen, sobre todo los periféricos, los que pasan pues ahí por la piel, para disminuir este intercambio de calor, esta pérdida de calor, por ejemplo, y mantenernos en una temperatura constante. Sirven también para dispersar otras sustancias aparte del oxígeno y los nutrientes, como serían las hormonas, ¿sí? Hay hormonas que se producen en una sola localización, por ejemplo en la hipófisis, y de ahí se van hacia todo el cuerpo para actuar en donde tienen que actuar. Sirven también como medio de transporte para las células, ¿sí? Uno de los ejemplos más importantes que ya vimos ahorita pues es las células de la respuesta inmune. Todos los neutrófilos, los monocitos, linfocitos y demás viajan a través de la circulación hasta los tejidos donde tienen que llevar a cabo su función de establecer una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica. Y también, bueno, los vasos sanguíneos como tal, como estructuras, tienen una función anticoagulante. Promueven la coagulación sanguínea cuando se lesionan. ¿Por qué? Porque si recuerdan, nosotros tenemos un contenido muy escaso de sangre, más o menos unos 3 litros. Entonces, no podemos darnos el lujo de perderla. Si hay una herida vascular, los vasos sanguíneos se ponen en función muchos mecanismos que ya vimos los principales en otros temas. Y pues con esto previenen o detienen la pérdida de sangre. Forman un coágulo para que no se salga la sangre mientras se repara la pared del vaso y puede regresar a la normalidad. Entonces estas son pues algunas de las funciones de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, bueno, como se encargan principalmente de transportar sustancias, cuando nosotros hablamos ya de patología vascular, abordando las principales causas, bueno, nos referimos a cuál es la causa de que una enfermedad se manifieste o que nos dé síntomas que sea de un origen vascular. Tenemos vasos sanguíneos arteriales y venosos, ya lo saben. Y los arteriales, aunque, bueno, los venosos son muy importantes también, pero la mayoría de las veces el daño se va a manifestar en un tejido por una lesión de tipo arterial, ¿sí? Un daño a los vasos arteriales. Entonces, el tipo de daño que podemos encontrar como causa de una patología vascular
va a ser una estenosis del vaso o un debilitamiento y ruptura. La estenosis, lo que vemos por ejemplo aquí en la imagen de la izquierda, aquí por una causa muy específica que ahorita vamos a abordar, puede ser de dos tipos: progresiva, como pasaría en este caso, o súbita, que puede ser una complicación de esta patología que está aquí representada. Progresiva quiere decir que poco a poquito se entiende, ¿no? Que va estrechándose la luz del vaso y con el tiempo va fluyendo menos sangre a través de esa zona. Y súbita, bueno, es cuando de repente se nos tapona completamente la luz del vaso y pues se quedan sin sangre los tejidos que están distales a esa obstrucción. Y esto nos va a traer consecuencias. Y el debilitamiento y ruptura, bueno, es cuando por alguna causa, por alguna enfermedad del vaso sanguíneo, este se empieza a debilitar y su pared se adelgaza o se hace más frágil y se puede romper, y eso nos ocasionaría un sangrado, además de que ya no le llegaría suficiente sangre a los tejidos que están distales a esa zona de ruptura. Bien, entonces pues lo que vemos aquí es una representación de una patología de la que vamos a hablar ahorita, la aterosclerosis. Cuando se entiende esto de la estenosis, bueno, cuando un vaso disminuye el calibre de su luz, pues pasa cada vez menos sangre a través de esa zona de estenosis. Nosotros ya desde hace mucho tiempo hemos creado métodos para pues tratar de sortear estas patologías de los vasos sanguíneos, o tratar de resolver estas obstrucciones. Uno que es muy común, que se utiliza ya desde hace muchos años y sigue vigente todavía, es la colocación de los famosos stents. A lo mejor ya los han escuchado. Un stent es una malla de un metal, no me acuerdo bien la composición, creo que es titanio y con otros componentes ahí. Puede ser acero quirúrgico también. Es un metal que cause pues una respuesta no tan intensa, porque si no tendría un efecto contraproducente. Pero ¿qué es lo que hacen? Pasamos a través de la obstrucción una pequeña sonda con un globo y esta malla alrededor. Entonces cuando llegamos a la zona de obstrucción se infla ese globo y pues lo que hace ese globo es volvernos o esa malla va a quedarse ahí fijada, ya incrustada en la pared del vaso, y va a sostener las paredes del vaso otra vez para dejarlas abiertas y volver a hacer permeable esa zona de obstrucción, como vemos aquí. Sí, este es un tratamiento bastante común para las zonas de estrechamiento arterial, porque bueno, dijimos que son las más importantes, son las que nos ponen en riesgo de forma más inmediata las obstrucciones arteriales. Las obstrucciones venosas, claro que son importantes, nos pueden causar congestión, pero bueno, este es un proceso más crónico que no representa como que un riesgo inmediato para la vida, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, cuando hay una obstrucción de las venas pulmonares, se nos puede hacer un edema agudo pulmonar. Pero bueno, entonces este es un ejemplo de una colocación de stent en los vasos coronarios, que sería, yo creo que lo más común que pueden encontrar, ¿sí? Para disminuir el riesgo de un infarto agudo al miocardio. Y justamente eso es lo que pasa cuando nosotros ocluimos un vaso arterial. Vamos a disminuir o a pues bloquear completamente el riego sanguíneo. Cuando esta disminución del riego sanguíneo es aguda, va a ocasionarnos un infarto, ¿sí? Las células se van a quedar de forma súbita sin oxígeno ni nutrientes, es decir, van a tener isquemia y se van a morir. Cuando es de forma crónica, bueno, también tiene un efecto en los tejidos. Ya lo vimos esto en los mecanismos de adaptación. El principal efecto que vamos a notar en los tejidos es la atrofia, así como en un caso que les comenté de una atrofia de la corteza cerebral por una aterosclerosis de las arterias carótidas, justamente, que hacía que le llegara menos sangre al cerebro de una persona, y pues con eso se fue atrofiando el tejido. Bueno, los vasos sanguíneos tienen diferente composición dependiendo de si son arteriales o venosos y también de su calibre. Entonces tenemos 3 tipos en general de vasos sanguíneos, 4 si contamos a los linfáticos, pero esos no llevan sangre, esos llevan linfa, ¿sí? Entonces, hablando del sistema circulatorio, casi siempre nos referimos únicamente a los vasos sanguíneos. Tenemos los de tipo arterial aquí del lado derecho y los de tipo venoso del lado izquierdo. En la parte de abajo tenemos a los capilares. Entonces, bueno, ya sabemos que la circulación empieza aquí en el corazón. Entonces,
la sangre va a circular hacia los tejidos, va a llegar hasta el lecho capilar y ahí se da el intercambio de sustancias como oxígeno y nutrientes. Entonces, las arterias son las que contienen toda la presión del corazón. ¿Sí? El corazón bombea con mucha presión, ya sabemos que más o menos unos 100 milímetros de mercurio es el estándar, entre 100 y 120. Entonces, estas estructuras tienen que soportar mucha presión. Entre más cercanas estén al corazón, como por ejemplo la aorta, bueno, soportan una presión mayor. Es por eso que tienen diferente composición. Las arterias de mayor calibre, como la aorta, justamente son arterias que les llamamos elásticas. Tienen entre su pared muchas fibras elásticas. Aquí las vemos como pequeñas serpentinas y estas líneas ondulantes. Son fibras elásticas que les permiten justamente expandirse, dilatar mucho su luz y volverse a contraer. ¿Para qué? Bueno, en primera se expanden para soportar esa presión del corazón, pero después cuando se contraen es durante la diástole cardíaca para mantener el flujo sanguíneo constante. Si no, nuestra sangre iría circulando como en pequeños brincos de forma saltatoria y no, realmente el flujo es más o menos constante. Después de las arterias elásticas vienen las arterias musculares, estas que vemos aquí. ¿Sí? Estas arterias musculares, como su nombre lo dice, bueno, tienen una capa muscular muy prominente y ya no tienen tantas fibras elásticas. La función de estas es dilatarse o contraerse para regular la presión de la sangre que llega ya a los tejidos. Estas están ya en una localización más distal. Entonces, si se contrae una arteria, bueno, la presión va a disminuir. Si se dilata, va a aumentar ahí en esos tejidos porque fluye más sangre. Posteriormente vienen las arteriolas. Estas se encargan también de controlar la presión sanguínea, pero ya a un nivel más pequeño. Es un control más fino. Tienen también una capa muscular más o menos prominente, aunque más delgada que las arterias estas musculares. Estas tienen un diámetro mayor. Y finalmente tenemos ya los capilares. Y una vez que pasamos de las arteriolas, llegamos aquí al lecho capilar. Hasta ahorita todos estos vasos que hemos mencionado tienen 3 capas. Aquí las estamos viendo. La íntima. Bueno, vamos a usar otro color. La íntima, la media y la adventicia. La íntima es la capa más interna, donde está el recubrimiento epitelial, que en este caso está formado por endotelio. Es un epitelio plano simple que descansa sobre una lámina propia, un tejido conectivo ahí muy escaso. Entonces esa es la túnica íntima. Después viene la túnica adventicia, la túnica media, que es la túnica muscular y donde van a estar también las fibras elásticas en el caso de las arterias como la aorta. Esta capa muscular está delimitada en la mayoría de los vasos de gran calibre, está delimitado por 2 bandas elásticas, ¿sí? O 2 láminas elásticas, una externa y una interna. Sí, aquí estaría una lámina elástica interna y acá una lámina elástica externa, que pues le permiten cierta elasticidad y flexibilidad a este vaso. Finalmente tenemos la túnica adventicia, que es una capa de tejido conectivo más o menos laxo, que pues ayuda a terminar como el sello impermeable del vaso. Estos vasos de gran calibre son pues esencialmente impermeables y no permiten la salida de líquido. Entonces la adventicia les ayuda a contener todos los tejidos y pues también a contener parte del líquido. Por ejemplo, hay unas patologías que vamos a ver ahorita donde se rompe parcialmente el vaso, se pueden romper la íntima y la media y formarse un hematoma aquí debajo de la adventicia, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver ahorita. Bueno, cuando llegamos aquí al lecho capilar, aquí la estructura cambia considerablemente. Únicamente vamos a ver el revestimiento de endotelio. Si no tienen ya pared muscular los vasos, deben ser muy delgaditos porque aquí se da el intercambio de sustancias. Por ejemplo, el intercambio de gases se da por difusión. Entonces, si tenemos vasos de pared gruesa, pues eso va a dificultar mucho el intercambio. Por lo tanto, los vasos capilares están formados nada más por una célula endotelial o por células endoteliales, pues es un conducto formado por puro endotelio que está plegado sobre sí mismo para formar un conducto. Aquí lo estamos viendo. Y estas células endoteliales están parcialmente rodeadas
por unas células que se llaman pericitos. Son muy parecidas a las células de músculo liso que forman la pared esta muscular y ayudan a sintetizar una membrana basal alrededor de la célula endotelial. Sí, les dan soporte y les sintetizan ahí una membrana basal para que se puedan pues anclar. Posteriormente, ya que pasamos el lecho vascular, el lecho capilar, donde ya se dio el intercambio de sustancias, bueno, empezamos la circulación de retorno y ahí empezamos con todas las venas que tienen calibres más o menos similares a los de las arterias, es decir, empezaríamos por vénulas postcapilares, después vénulas, venas de mediano calibre y venas de gran calibre. Las capas que las forman son las mismas, íntima, media y adventicia, pero la diferencia es que la túnica media es mucho más escasa. ¿Sí? Este de aquí, la túnica media es mucho más escasa, tienen mucho menos músculo liso. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Después del paso por el lecho capilar, la presión sanguínea disminuye mucho. Entonces las venas no tienen que soportar tanta presión, por lo tanto no necesitan tanto músculo. ¿Sí? Su luz tiende a ser más irregular, se pueden colapsar fácilmente, al contrario de las arterias, y la pared es mucho más delgada comparándolas con una arteria del mismo calibre. El flujo en las venas, como tiene que darse en contra de la gravedad, sobre todo en los vasos, en las venas, por ejemplo, de las piernas y los miembros pélvicos, se ayuda en primer lugar del tono muscular. Esto ya lo habíamos mencionado en otra clase. Bueno, vamos a dibujar por aquí nuestra vena, ¿sí? Entonces esa vena se va a ayudar del tono muscular. Aquí por fuera de la vena hay músculo estriado, por ejemplo los músculos de las piernas, ¿sí? Los gemelos, por ejemplo, o el cuádriceps, que al contraerlo se van a contraer y van a pues aplastar o exprimir esa vena. Entonces esto hace que la sangre en esa vena fluya hacia arriba, hacia el corazón. Para evitar el retorno, ya sabemos también que las venas tienen pues válvulas que se abren en un solo sentido. Entonces fluye la sangre hacia arriba y después se detiene. Si nosotros tenemos alguna disfunción en estas válvulas, entonces se manifiesta la llamada insuficiencia venosa o las venas varicosas que se pueden ver en las piernas, y es porque hay insuficiencia de las válvulas de las venas y la sangre se empieza a retornar y empieza a estancarse ahí en los vasos venosos de las piernas, por ejemplo. Y esto es muy importante, o sea, esta forma de flujo sanguíneo en las venas es importante tenerla en cuenta para evitar patologías del tipo de la trombosis. Si recuerdan, cuando hablamos de la trombosis, dijimos que en las venas de las piernas se pueden hacer trombos cuando estemos inmóviles mucho tiempo, justamente porque les quitamos ese tono muscular de las piernas que las está exprimiendo para facilitar el flujo. Entonces la sangre al estancarse se puede empezar a coagular y nos forma un trombo. Pero bueno, esto es entonces para que vean la diferencia entre los tipos de vasos sanguíneos, ¿sí? Los arteriales y venosos, y cómo, aunque las capas, por ejemplo, son muy similares, cambia de todos modos la composición entre uno y otro. Y aquí tenemos algunos ejemplos ya en cortes histológicos. Este es un corte histológico de una aorta. Fíjense cómo la pared es muy gruesa, la pared muscular, y desde aquí podemos notar que hay unas pequeñas hebras como filamentos ondulantes en todo el espesor de esta pared, que esta sería la capa muscular, ¿sí? De aquí a aquí sería la capa muscular. Lo que está aquí más adentro es la íntima, y lo que está acá más afuera sería la adventicia. Entonces, en toda esta capa muscular o túnica media están un montón de fibras elásticas ahí dispuestas de forma pues transversal a la luz del vaso. Miren, aquí con esta tinción especial para fibras elásticas podemos resaltarlas en color negro, y ahora sí es más evidente que están ahí un montón de fibras. Si la comparamos, bueno, con una arteria muscular como esta, por ejemplo, aquí podemos ver claramente esta línea roja ondulante es la lámina elástica interna. La lámina elástica externa no se ve tan marcada aquí porque esa a veces es menos definida, se difumina con las fibras ya de la adventicia, que es esta capa que vemos más roja.
Y aquí vemos de un color más rosa, más sinófilo, un poquito más claro, la túnica media. Está compuesta por células de músculo liso, que pues son células alargadas, tienen núcleo también con forma como de un cigarro. Y vemos algunas fibras elásticas aquí, estos filamentos más rojitos dispersos, porque sigue teniendo nada más en mucho menor cantidad. Finalmente la túnica íntima la vemos aquí, lo que está del otro lado de la lámina elástica interna. Y aquí vemos otras dos estructuras que no habíamos mencionado, que yo creo que las vieron en sus clases de histología. Estos pequeños vasitos de aquí y estos nervios son los llamados vasa vasorum, ¿sí? Vasorum y vasa nervorum. ¿Para qué sirven esos? Bueno, todas estas células del vaso sanguíneo necesitan obviamente también oxígeno y nutrientes, ¿sí? Entonces, las que están aquí más o menos en la mitad o en el tercio interno, estas de aquí, se van a nutrir directamente de la luz del vaso, ¿sí? De aquí de la luz del vaso van a tomar oxígeno y nutrientes para oxígeno y nutrientes ATP, ok, oxígeno y nutrientes para estar con vida, pero las de acá afuera no alcanzan, sobre todo en las arterias más gruesas, no alcanzan a nutrirse desde la luz. Entonces hay pequeños vasos sanguíneos que son los vasa vasorum, que van a infiltrar desde la adventicia hacia adentro a la pared de los vasos para llevarles pues oxígeno a todas estas células. Sí, esa es la función que tienen los vasa vasorum. Literalmente significa eso, vasos de los vasos, ¿sí? Son pequeños vasos capilares delgaditos que le llevan nutrición a todas las células que están ahí en las capas más externas. Los vasa nervorum son los nervios de los vasos. ¿Por qué? Porque la pared vascular necesita inervación simpática y parasimpática para pues ayudarle con el proceso de contracción y relajación, ¿sí? Para estimularlo. Entonces son nervios que infiltran también la pared y pues le envían señales nerviosas del sistema nervioso autónomo a los vasos sanguíneos. Bien, vemos aquí otro tipo de vasos. Esta que vimos es una arteria muscular, ¿sí? Y aquí ya vemos el último tipo de vasos, los vasos capilares. Esta que tenemos aquí es una arteriola. Fíjense cómo se ven todavía. Bueno, esta es la luz. Después estaría una capa de endotelio aquí y tendría una túnica media delgadita, pero de todos modos tiene aquí células de músculo liso. Compárenla con los vasitos que están acá arriba. Sí, con estos de acá. Fíjense cómo tienen una pared muy delgadita, únicamente se ve una célula endotelial haciendo como una especie de tubo. Se alcanza a ver la protuberancia del núcleo nada más y está haciendo esto la célula endotelial de aquí. Por ejemplo, ¿sí? Está haciendo algo así. Entonces, alrededor vemos por ejemplo esta de aquí, vamos a otro color. Este núcleo de aquí es de una célula que está aquí alrededor. Se ve aquí un núcleo y se ve un poquito el citoplasma así medio insinuado de esa célula. La célula que les puse de color azul sería un pericito. La que les puse de color amarillo aquí sería una célula endotelial. Si estos son vasos capilares, fíjense cómo la luz es mucho más delgada y mucho más estrecha, y la pared muy muy delgadita comparada con las arteriolas. Ya no tienen capa muscular ni túnica adventicia, únicamente es el endotelio o la íntima pues, y los pericitos para darles sostén y sintetizar su membrana basal. Bueno, y aquí vemos la comparación entre los vasos arteriales y venosos. Del lado derecho tenemos una arteriola. Esta que está aquí, esta es una arteriola, ¿sí? Y del lado izquierdo tenemos una vénula, que están más o menos del mismo calibre. Esta de aquí, fíjense cómo si las comparan se ve mucho más gruesa la pared del vaso del lado derecho. Sí, es una arteriola. Además la luz, fíjense cómo se ve rígida. Esta de aquí,
Vean cómo la luz está bien circular, comparándola con la de la vénula, que la vemos toda medio colapsada e irregular. Esto porque las vénulas y en general todas las venas, aquí tenemos otra por ejemplo, esta también es una vénula, no tienen tanto músculo liso y eso pues les quita rigidez, ¿sí? Por eso la luz se colapsa, se ve así como toda plegada o deforme más o menos. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando los vasos, esto es importante para entender algunos cambios que vamos a ver en las patologías, cuando los vasos sufren un daño? La principal consecuencia del daño vascular va a ser la activación del endotelio. El endotelio ya lo habíamos visto muchas de estas funciones cuando hablamos de los trastornos hemodinámicos. El endotelio en un estado basal está inactivo y es antiadherente, ¿sí? Es antitrombótico para permitir el flujo libre de la sangre, es lo que vemos aquí arriba. En cambio, cuando sufre algún daño, ya sea por flujo turbulento, por la acción de citocinas proinflamatorias, productos bacterianos, daño directo, etcétera, el endotelio va a pasar a un estado activado que vemos aquí abajo. Y entre esos cambios que va a manifestar cuando está en un estado activado, bueno, hay muchos de los que ya vimos. Por ejemplo, empieza a exhibir moléculas adherentes para que se puedan pegar las células inflamatorias y migrar a los tejidos. Tiene actividad protrombótica, como cuando se lesiona un vaso y el endotelio ayuda a iniciar la cascada de la coagulación, pero también, fíjense bien aquí, esto de growth factors significa que el endotelio nos produce factores de crecimiento, ¿sí? ¿Cuáles factores de crecimiento? Bueno, principalmente factores de crecimiento que estimulan a las células de la capa íntima de la túnica media, las células del músculo liso de la túnica media. Entonces, cuando hay una lesión de la pared vascular, el principal cambio que vamos a ver es el llamado hiperplasia de la íntima. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a migrar células precursoras de músculo liso, tanto de la túnica íntima, de la media, le estoy cambiando el nombre, tanto de la túnica media, estas que vemos aquí, como de la circulación de la médula ósea. Pueden venir precursores de células de músculo liso, entrar aquí a la zona de la íntima y empezar a proliferar y a diferenciarse para formar estas células de músculo liso. Aunque estas células, vamos a poner por ejemplo esta de color amarillo, son células de músculo liso igual que las que están acá en la media, esta que ponemos de color rosa por ejemplo, pero tienen algunas diferencias esenciales en cuanto a los genes que tienen activos y algunos receptores. Por lo tanto, estas células que están aquí arriba van a tener una función más de sintetización de la matriz extracelular, como si fueran fibroblastos o miofibroblastos. Entonces van a empezar a formarnos matriz extracelular aquí y se nos va a hacer un área de fibrosis ahí en la íntima. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Bueno, aquí lo estamos viendo claramente. Vean cómo tenemos aquí la lámina elástica interna, que esa nos delimita a la túnica media, y vean cómo progresivamente se está ensanchando la íntima, ¿sí? Es decir, que la pared del vaso se va haciendo cada vez más gruesa y con eso pues la luz del vaso se nos va reduciendo, ¿sí? Se nos va haciendo cada vez más estrecha la luz del vaso y esto va a limitar el flujo sanguíneo a través del mismo. Esta es una consecuencia o una respuesta que tienen todos los vasos sanguíneos, sobre todo los arteriales, es donde se manifiesta más esto, ante el daño, ¿sí? Puede ser un cambio reparativo o también puede ser una consecuencia del daño crónico. Y esto, bueno, va a ser la base de muchas de las patologías que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos entrando ahora sí al estudio de algunas enfermedades. Vamos a hablar sobre las más comunes nada más, empezando con las arterioesclerosis. Fíjense bien la palabra, o sea, arterioesclerosis suena muy parecido a la ateroesclerosis, nada más que le faltan unas letritas allá a la palabra. La ateroesclerosis pertenece a las arterioesclerosis. La arterioesclerosis es un conjunto de patologías y es un término que nos incluye varias entidades que van a implicar todas en general un engrosamiento de la pared vascular o una pérdida de la elasticidad y por lo tanto una disminución del flujo sanguíneo muchas veces, ¿sí? Entonces la causa puede ser distinta, pero si tienen eso de que se endurezca la pared de la arteria o que se estreche la luz, bueno, entran dentro de esta categoría de las arterioesclerosis. Y ahora sí, hablando de las arterioesclerosis,
Hay varios tipos. Tenemos 4 principalmente. La llamada arteriolosclerosis hipertensiva, que esta tiene otros 3 subtipos. La arteriolosclerosis hialina, la hiperplásica y la necrotizante. La llamada esclerosis de la media de Mönckeberg, en la cual se va a depositar calcio en las paredes de las arterias y se van a endurecer. La hiperplasia fibromuscular de la íntima, en la que pasa algo muy similar a lo que vimos aquí. ¿Sí? Empieza a haber una hiperplasia de la íntima, pero esta se va haciendo cada vez más intensa de forma progresiva. O la ateroesclerosis. ¿Sí? La ateroesclerosis, que es la que conocemos más comúnmente, en la que se forman esas placas que tienen lípidos y otros materiales que ahorita vamos a ver ahí en la pared de las arterias estrechando la luz. Entonces vamos viendo rapidito en qué consiste cada una de estas, empezando por las arteriolosclerosis hipertensivas. Son 3, dijimos, la hialina, la hiperplástica y la necrotizante. Lo que tienen en común, bueno, es que se asocian obviamente a la hipertensión, como dice su nombre, aunque pueden estar asociadas a otras enfermedades como la diabetes mellitus, por ejemplo. La hialina, bueno, se llama así por el aspecto que tiene microscópicamente. Este material que vemos aquí, este material rosita amorfo, es material hialino. Nosotros cuando le llamamos hialino a algún material, es porque se ve con un aspecto así parecido como al vidrio despulido o al vidrio esmerilado. Hialos significa vidrio, ¿sí? Es una palabra griega. Entonces, cuando escuchen ustedes ese término hialino, imagínense algo como esto, ¿sí? Como si fuera una especie de pasta y algo como medio gelatinoso, no sé, pero que se ve homogéneo, más o menos de color rosa. Puede a veces verse un poquito más basófilo también. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Como hay hipertensión en estos pacientes, la luz, vamos a ponerlo por aquí. El endotelio ya saben que es una sola celulita que se da, en este caso estoy dibujando mal, estoy dibujando un vaso capilar. Ya saben que en estas arterias, pues las células endoteliales están ahí en la luz, revistiendo la luz. Entonces, entre una célula endotelial y otra hay uniones que son casi impermeables, son puentes ahí, proteicos. Pero ¿qué es lo que pasa si hay mucha presión aquí? Si la presión hidrostática aumenta de forma muy intensa, el líquido se empieza a filtrar entre esas uniones de las células endoteliales y empieza a acumularse aquí debajo de la íntima. Sí, se empezaría a acumular entre la íntima y la media. Aquí ya estaría la túnica media y se nos empieza a acumular ahí el líquido. Se produce como un ultrafiltrado, ¿sí? Todo aquí sería líquido, entonces, que proviene de la luz. Aparte, esa distensión que van a sufrir las células endoteliales las activa y van a ellas mismas estimular la producción de más líquido o la acumulación de más líquido aquí. Entonces, ese líquido contiene proteínas principalmente, y es lo que vamos a ver aquí. Aquí estaría delimitándoles yo, miren, el corte histológico, la íntima, y más o menos por aquí está la media. Todo lo que ven ahí en medio, esto de aquí, que marqué con el asterisco, es el líquido. Pues aquí ya lo vemos como coagulado, ¿verdad? Es un material proteináceo que le da ese aspecto hialino. Y aquí, bueno, aquí les puse en la diapositiva que contiene principalmente componentes del plasma y también de la matriz extracelular, porque las células endoteliales empiezan a activar a las células musculares de ahí y sintetizan colágeno y demás componentes de la matriz extracelular. Y esto, bueno, tiene un efecto de obliteración de la luz. Vean cómo la luz en esta arteriola ya está muy cerrada, así muy estrecha. Entonces eso va limitando progresivamente el flujo sanguíneo a través de esos vasos. El siguiente tipo, la arteriolosclerosis hiperplásica. Esta es muy peculiar en cuanto a su aspecto. De hecho, tiene el nombre de lesión en capas de cebolla, ¿sí? Porque justamente se produce una hiperplasia concéntrica de células musculares lisas. Aquí en este vaso, pues la íntima más o menos está aquí delimitada, pero tiene una forma como de estrella, ¿sí? Porque ya hay mucha proliferación de células
musculares ahí. Fíjense cómo las células se van disponiendo de forma concéntrica, formando anillos, justamente como si fueran las capas de una cebolla. Así es como bueno, es el parecido que le encontraron a esta lesión la primera vez que la describieron. Entonces por eso recibe ese nombre. Y pues con eso ya no se les olvida. Sí, esta de hecho es una pregunta de examen. La lesión en capas de cebolla en las arterias es producto de la arteriolosclerosis hiperplásica, ¿sí? Porque hay una hiperplasia del tejido muscular liso. Y esta, bueno, se asocia también a hipertensión, pero a casos de hipertensión más severa. La llamada hipertensión maligna, que tiene niveles muy altos, por ejemplo, tensión arterial sistólica más de 200 y una diastólica de más de 130. Y bueno, vamos a ver también, aparte de esa hiperplasia de las células musculares, vamos a poner por aquí las células musculares que están estrechando la luz de esa arteria, haciendo esas capitas de cebolla. Entre ellas también se va a filtrar algo de líquido como en la hialina, así es como una mezcla. Entonces vamos a tener líquido también ahí. Aunque aquí ese líquido se va a ver más mucinoso, ¿sí? Como un poquito más azul. Posteriormente, ya cuando evoluciona esto, se va haciendo una fibrosis, ¿sí? Se nos puede hacer ya tejido fibroso aquí porque hay proliferación de esas células musculares que sintetizan matriz extracelular, y pues la luz se nos va estrechando cada vez más y más, ¿sí? Este ejemplo es un corte histológico de riñón. Aquí vemos un glomérulo del lado derecho y es donde vemos más comúnmente este tipo de lesiones, ¿sí? Como parte del espectro de la nefropatía hipertensiva. Bueno, seguimos con la última de este grupo, la arteriolitis necrotizante. Esta, bueno, es una lesión aguda. Cuando hay un aumento súbito de la presión arterial en los pacientes hipertensos, esto va a estirar de más el vaso sanguíneo, ¿sí? Lo va súbitamente a dilatar de forma muy importante. Entonces, así como si ustedes, por ejemplo, se estiran de manera súbita, como decimos normalmente, que no han calentado, ¿verdad? Los músculos se estiran de forma súbita, se pueden hacer una lesión muscular, un desgarro muscular. Justamente pasa lo mismo aquí. Las células de la pared se van a lesionar, van a tener una lesión mecánica porque se estiraron de forma súbita. Entonces muchas se mueren y empieza a haber infiltrado inflamatorio, hay una respuesta inflamatoria en la pared. Entonces va a haber necrosis fibrinoide también, se puede depositar material parecido a la fibrina y va a haber infiltrado inflamatorio. Aquí en esta flechita le estoy señalando una arteriola, aunque todas estas tienen infiltrado inflamatorio en su pared. Sí, todos esos puntitos que se ven ahí en la pared de las arterias, estas son células inflamatorias. Miren, aquí les delimito una y aquí está delimitada otra, ¿sí? Esta de aquí es una vena, está más amplia la luz. Entonces vean cómo tienen mucho infiltrado inflamatorio ahí, y pues puede haber edema y hemorragia por ruptura de la pared del vaso, sobre todo cuando empieza ese proceso de necrosis. Pasando a la siguiente patología, al siguiente grupo de patologías, esta es la arteriolosclerosis de Monkeberg. Dime, Miguel. Las tres anteriores, ¿de qué tipo era? ¿De algo de hipertensión? Así es. Arteriolosclerosis hipertensivas. Son las del primer grupo de aquí. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Por nada. Pasamos a al de la arteriolosclerosis de Monkeberg, ¿sí? Este de aquí por nada, Miguel. Esta lo que la caracteriza, bueno, es que se produce una calcificación de la pared de las arterias. Aquí estamos viendo, sí, esta es una arteriola, y esto que vemos aquí más morado, más azul, perdón, tengo lápiz, ya. Esto de aquí es una zona de calcificación, sí, la vemos ahí más morada. De hecho se ve como quebradiza de aquí de la periferia porque está dura. A la hora de hacer el corte histológico se quebró un poquito. Entonces bueno, es un cambio degenerativo, no se considera realmente una patología como tal porque se puede ver en muchas personas. De hecho es un hallazgo muy común
En la resección de piezas quirúrgicas, por ejemplo, en mujeres ya posmenopáusicas que tienen 60 años o más, que de repente tienen trastornos de la estática pélvica, se quita el útero pues para corregir la estática ahí de los órganos pélvicos. En el estudio histopatológico es muy común encontrar esto en las arterias del útero, por ejemplo. Sí, es un cambio degenerativo de las arterias que con el uso, pues, con la dilatación constante durante muchos años, se van poco a poco lesionando de la pared y van desarrollando calcificaciones. Pero esta no se considera patológica porque, bueno, se ha visto que no tienen respuesta inflamatoria asociada, ¿sí? O sea, este calcio se va depositando poco a poquito y no hay una respuesta contra él. Y aparte, no causan estrechamiento de la luz. Lo único que van a causar es un poquito de rigidez ahí en la pared, sobre todo cuando esta calcificación se hace concéntrica. Sí, hay veces que puede calcificarse toda la pared y ahí sí se hace más rígido el vaso. Pero bueno, no se ha visto que tenga muchas implicaciones clínicas. Obviamente estos vasos cuando están muy rígidos pues se pueden romper a veces, pero no es lo común, ¿sí? Entonces no se considera como un cambio patológico, más bien como algo degenerativo, algo que se puede presentar pues ya con la edad. Pasamos al otro grupo, ¿sí? Estamos en el grupo 3, vamos a regresarnos un poquito para que quede bien claro. Vamos aquí en la hiperplasia fibromuscular de la íntima y ya nada más nos quedaría la aterosclerosis. Esta hiperplasia fibromuscular de la íntima entonces es lo que vimos en unas diapositivas anteriores, en una diapositiva anterior donde la íntima empieza a proliferar, que se infiltra por células de músculo liso, de la pared de la túnica media o que vienen de la circulación y empiezan a proliferar a esas células y empiezan a engrosarla. Entonces, esto puede ser consecuencia de un daño crónico, ya sea por inflamación o un daño mecánico crónico. Por ejemplo, el daño mecánico se vería en la colocación de los stents. Sí, ese stent que les dije, esa mallita que va a abrirnos una zona de estenosis en una arteria, causa una reacción inflamatoria local. Sí, no deja de ser un material ajeno. Entonces, esa respuesta inflamatoria con el tiempo va estimulando esa proliferación de la íntima y vuelve a estrechar esa zona donde se colocó el stent. Entonces, los stents no son una solución permanente. Pero también se ve en el caso, si no tenemos ningún cuerpo extraño ahí, también se ve en casos de inflamación crónica, como en los trasplantes. ¿Sí? Esta es una causa de la pérdida de trasplantes a largo plazo. Los trasplantes de riñón, de hígado, todos esos, aunque el paciente esté con sus medicamentos inmunosupresores, eventualmente van presentando daño arterial de este tipo. Las arteriolas se van cerrando cada vez más porque hay una proliferación de la íntima por ese infiltrado inflamatorio que llega y de repente empieza a agredir un poquito los vasos sanguíneos del injerto y pues esto hace que progresivamente se vayan perdiendo los órganos injertados. Si les llega cada vez menos sangre, se van atrofiando hasta que dejan de funcionar o de repente se pueden infartar también cuando hay una agudización de este caso. Bueno, y finalmente vamos a hablar sobre la aterosclerosis, y para terminar este capítulo de las arteriosclerosis. La aterosclerosis es un tipo de arterioesclerosis y esta, bueno, como dice la definición de arteriosclerosis, causa un endurecimiento y un engrosamiento de la pared, ¿sí? Pero esto es debido a la formación de placas ahí en la pared. Se van a formar las llamadas placas de ateroma, ¿sí? O ateromas, que son placas fibroadiposas. Tienen lípidos y tienen material fibroso o matriz extracelular en su interior. Y bueno, esta es la enfermedad arterial más común y de mayor importancia. Esto también es pregunta de examen para los que están haciendo el curso. Sí, esta es la enfermedad arterial más común a nivel mundial. Cuando hablamos de enfermedades de este tipo, pues la más común es la arteriosclerosis. Sí, está diseminada por todo el mundo esta enfermedad. Y es la de mayor importancia clínica también, porque pues es una causa muy frecuente, por ejemplo, de infartos agudos al miocardio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se va a infiltrar la túnica media, va a empezar a acumular, la túnica íntima empieza a acumular lípidos, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí son los componentes de una placa de ateroma. Ahorita vamos a explicar cómo se forma.
pero se empiezan a acumular lípidos que son ésteres de colesterol principalmente, que forman cristales. Empiezan a infiltrar a esa zona macrófagos para tratar de fagocitar y destruir este colesterol. Y los macrófagos, bueno, producen factores de crecimiento y citocinas proinflamatorias que van a reclutar más macrófagos y van a también a hacer que proliferen estas células de músculo liso que migraban de la media y de la luz del vaso para formarnos una especie de cicatriz. Pero como los macrófagos no pueden eliminar ese colesterol, ya sabemos que los humanos no tenemos las enzimas necesarias para degradar completamente el colesterol, entonces se queda ahí acumulado y pues hagan de cuenta que se nos hace una mezcla de todo. Hay colesterol, hay macrófagos, hay matriz extracelular, zonas de fibrosis y demás, y todo eso nos forma como una cicatriz, pero una cicatriz con una composición un poquito anómala, que tiene colesterol también ahí metido y eso la hace ser frágil. Esto con el tiempo va a ir creciendo y nos va a ir deformando la pared del vaso, la va a ir engrosando. Eso estrecha la luz, pero también tiene otras complicaciones, ¿sí? Que va a modificar la pared de ese vaso y va a afectar su integridad. Bueno, aquí vemos el proceso mediante el cual se forman, ¿sí? El endotelio primero se tiene que lesionar y esta lesión hace que empiecen a infiltrarse esos ésteres de colesterol a la luz. Entonces empieza a haber una respuesta ahí donde los monocitos migran de la luz hacia la íntima porque son atraídos por este colesterol, se convierten en macrófagos, empiezan a proliferar, empiezan a activar a las células de músculo liso de la media y a reclutar otras de la circulación para empezar a formar esa nueva esa proliferación, perdón, de la íntima. Bueno, perdón, hay mucho ruido aquí afuera de mi casa, espero que me alcanzan a entender. Entonces, eso con el tiempo se sigue acumulando, se sigue perpetuando este ciclo de estimulación de la inflamación, de estimulación de la producción de matriz extracelular, y eso nos va engrosando cada vez más la placa. Además que se siguen acumulando ahí lípidos, ¿sí? Con el tiempo, pues la placa ya se convierte en una placa madura donde está más o menos rodeada de tejido conectivo y fibras de músculo liso para tratar de hacerla más resistente, pero sigue teniendo su núcleo ahí con materiales lipídicos de colesterol. Estos macrófagos que les llamamos células espumosas, ¿sí? Porque tienen el citoplasma vacuolado, como si fuera espuma por el colesterol que se comieron. Hay linfocitos también, células de músculo liso y pues fibras de colágeno, todo ahí mezclado, ¿verdad? Haciéndonos una mezcla medio rara que no es tan estable y es por eso que se pueden romper estas placas. Bueno, aquí vemos el proceso fisiopatológico mediante el cual se forman. Esto, ojo, no es como que algo definitivo. Hay varios modelos que tratan de explicar por qué se forman las placas de ateroma. Este es de los más aceptados ahorita. El colesterol, sobre todo el de baja densidad y muy baja densidad, ¿sí? El LDL y el VLDL, ese va a lesionar el endotelio. Además, otras sustancias, por ejemplo, algunas toxinas que tiene el cigarro y demás, pueden lesionar el endotelio vascular. Entonces, cuando se produce esa lesión del endotelio vascular, empieza a haber una reacción inflamatoria ahí para tratar de reparar ese endotelio, pero eso va a hacer que también se infiltren esos ésteres de colesterol ahí a la túnica íntima. Cuando ya pasó esto, esos ésteres de colesterol sirven como quimiotácticos para los macrófagos. Acuérdense que en todos los tejidos, incluso ahí en la túnica íntima, hay macrófagos, no están tan abundantes, pero siempre hay en los tejidos para estar pues vigilantes, ¿sí? Entonces cuando detectan ese colesterol, se activan, empiezan a fagocitar, producen citocinas proinflamatorias que reclutan a más monocitos que se convierten en macrófagos y empieza todo este ciclo, ¿verdad? Donde están ellos fagocitando el colesterol, estimulan más respuesta inflamatoria, se activa también la cascada de coagulación, se puede producir una trombosis aquí en la zona de la placa, empiezan a migrar células de músculo liso, tanto de la media como precursores que vienen de la circulación, y se nos empieza a formar ahí nuestra placa de ateroma que ya va a tener la evolución que vimos en las diapositivas anteriores. Bueno, para desarrollar la ateroesclerosis
se han identificado factores de riesgo que los clasificamos en factores de riesgo mayores y en los adicionales. De los mayores hay modificables y no modificables. Los no modificables, bueno, son todos los factores constitucionales de la persona, lo que no se puede cambiar. Por ejemplo, factores genéticos y familiares, la edad y el sexo masculino, ¿sí? Cuando las personas de sexo masculino tienen más riesgo. En las personas de sexo femenino se ha visto que son menos propensas a desarrollar este tipo de lesiones. No se sabe bien por qué. Se cree, o la teoría era que, la hipótesis, perdón, era que los estrógenos tenían una función protectora contra el desarrollo de placas de ateroma. Pero no hay nada concluyente todavía. Se ha visto que en las mujeres posmenopáusicas que reciben terapia sustitutiva con estrógenos, incluso el riesgo aumenta. Entonces, no es definitivamente que sean nada más los estrógenos. Algo en la constitución de las personas de sexo femenino, bueno, que las hace diferentes, las protege del desarrollo de aterosclerosis hasta la menopausia. Una vez que pasan de la menopausia, entonces ya el riesgo se empareja más o menos con los hombres. Los factores mayores no modificables, bueno, son los que se pueden, modificables son los que se pueden modificar en la persona. Por ejemplo, el estado de hiperlipidemia, ¿sí? Se puede dar medicamentos o pues tratamiento con dieta para disminuirla. La hipertensión y diabetes, que ya sabemos que no son curables, pero si están bien controladas es como si la persona no tuviera ninguna enfermedad. Y el tabaquismo, aquí les puse unas letritas de más, ahorita lo corrijo, pero el tabaquismo, ¿sí? Es de los factores principales que se han encontrado como de mayor riesgo para la aterosclerosis. Hay otros factores adicionales que se ha visto que sí contribuyen, no se tiene bien cuantificado qué tanto, pero sí son importantes, porque se ha visto en personas que son de bajo riesgo, por ejemplo en mujeres, pero que tienen sedentarismo o alteraciones de la hemostasia o síndrome metabólico que llegan a desarrollar aterosclerosis. Entonces, estos factores pues son importantes también. La inflamación crónica, porque eso puede producir daño vascular en el endotelio y pues empezarnos el desarrollo de una placa. El síndrome metabólico, ¿sí? Las alteraciones de la hemostasia, el sedentarismo y pues el tipo de vida con mucho estrés también se ha visto que está relacionado con el desarrollo de la aterosclerosis. Y bueno, ya aquí en unos cortes histológicos podemos ver cómo se observa en el microscopio una placa de ateroma. Este es un corte transversal de una arteria. Vemos aquí las capas normales de la arteria de este lado. Si esto sea normal. Y aquí podemos ver cómo está bien engrosada la capa por la placa de ateroma. ¿Sí? Todo esto es la placa. Este es el ateroma. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, de color azul les voy a marcar, bueno, color amarillo. Esto sería donde están los cristales de colesterol. Voy a quitar ahorita las líneas. Fíjense cómo se ven los cristales. Bueno, aquí ya no están, porque durante el proceso de la preparación del tejido, ese colesterol se va a disolver, ¿sí? Con todos los alcoholes y el gilol, que ya sabemos que se utiliza para procesar las muestras, se disuelve, pero queda el espacio. Entonces, fíjense, voy a quitar las líneas y se ven espacios muy angulados, como si hubiera habido un pequeño cristal, como una astilla de vidrio, ¿sí? Es donde estaban los cristales de colesterol. Vemos también aquí una zona de calcificación, se ve muy parecido a lo que vimos en la arteriosclerosis de Monckeberg. ¿Por qué? Porque la muerte constante, el ciclo de repetición de muerte de células por ese colesterol, llegan células, se mueren, los macrófagos, por ejemplo, se están muriendo ahí constantemente porque no pueden digerir el colesterol, entonces eso los va intoxicando poco a poco. Ese ciclo de repetición de estimulación de la inflamación, de muerte de células, nos va creando zonas de calcificación. Cuando tenemos muerte de muchas células, el calcio de los citoplasmas se puede depositar, ¿sí? Se puede formar agregados y nos forma zonas de calcificación. Vemos también aquí de color azul, vamos a poner. Vemos otra zona con... Esto de aquí es una zona con más colesterol, ahí se ven los espacios de los cristales. Y todos estos puntitos que vemos de color morado son células inflamatorias, ¿sí? Hay una respuesta inflamatoria local aquí en la placa.
Y sobre todo, bueno, lo más importante, que sería en este caso lo que nos daría los síntomas, fíjense cómo está la luz. Esto de aquí está muy estrecha, ¿sí? Obviamente en este sentido, así pues sigue estando más o menos amplia, pero de todos modos ya se nos redujo, yo creo que por lo menos un 50%, o sea, la luz debería estar hasta acá, más o menos. ¿Sí? Si seguimos un grosor constante de la pared, entonces todo esto ya no lo tenemos formando parte de la luz. El flujo en ese vaso se nos redujo por lo menos un 50% más o menos, y eso tiene un impacto en los tejidos que dependen del riego sanguíneo de este vaso, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una de las complicaciones que se pueden presentar comúnmente en las placas de ateroma. Esta placa de aquí está rota. Esta de aquí es la zona de la placa. Aquí vemos donde estaba el colesterol. Todo esto es el espacio donde estaba el colesterol. Y aquí vemos formado, vamos a usar otro color. Esto de aquí es un coágulo, un trombo que se atoró ahí, ¿sí? Las placas de ateroma, como son irregulares, hacen protuberancias en la pared, están recibiendo constantemente el golpe de los eritrocitos, y yo ya les había dicho que cuando chocan los eritrocitos con la pared de los vasos los pueden lesionar. Esto lo vimos en los trastornos hemodinámicos. Entonces pueden romper el endotelio e incluso causar ruptura de la placa, el flujo sanguíneo, causar ruptura de la placa, y pues si se rompe la placa va a haber varias complicaciones que ahorita vamos a explicar. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una placa de ateroma de un caso de arteriosclerosis de las coronarias. Fíjense cómo incluso aquí vemos esto que se ve más con forma como de semiluna es la placa, ¿sí? Pero aquí estamos viendo, de hecho viene hasta acá. Acá vemos también una zona de calcificación. Todo esto es la placa, casi le da la vuelta a la arteria. Pero fíjense, aquí estamos viendo otro componente. Este paciente ya va a haber tenido tratamiento. Esto que vemos aquí de color negro, completamente negro, es un stent coronario. Sí, son restos de un stent. O sea, aquí se cortó el tejido y pues se cortó la malla del stent y la podemos ver aquí. Sí, entonces este paciente ya tenía un stent colocado, y fíjense cómo se siguió engrosando de todos modos la túnica íntima, ¿sí? La luz, de aquí, siguió disminuyendo. Les dije que aunque tengamos un stent colocado, sigue habiendo esa hiperplasia de la íntima, y pues eso nos sigue adelgazando la luz. A esto súmenle el hecho de que tenía esta placa de ateroma y pues que seguía también creciendo seguramente. Entonces todo esto pues complicó el cuadro de este paciente, lo que lo llevó probablemente a desarrollar un infarto, que sería una de las principales complicaciones de esta patología, ¿sí? Bueno, en cuanto a las complicaciones, ya abordándolas ahora sí, la placa de ateroma va a tener efectos sobre la luz, pero también sobre la pared. Entonces, cuando pasa eso que les dije de que se rompe la placa porque está recibiendo el golpe de los eritrocitos, sí, tenemos aquí nuestra placa, estamos viéndola como en sentido longitudinal hacia el vaso. Los eritrocitos chocan contra la pared de ese vaso y de esa placa, pues, contra el costado de esa placa, y la van a romper. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden pasar varias cosas. Uno, pues como se lesiona el endotelio, se activa aquí la cascada de coagulación, entonces se nos puede formar un coágulo que va a tener efectos pues adversos al flujo de sangre. Va a verse disminuido el flujo de la sangre. Sí, va a pasar muy poquita sangre por ese coágulo. Si la coagulación es muy intensa, y sobre todo si la luz ya está muy estrecha, ese coágulo puede taparnos por completo la luz de la arteria, causando un infarto. Otra complicación que puede pasar es que la arteria, bueno, la placa nuevamente se rompa, pero aquí tiene, ya saben, contenido de colesterol. Entonces cuando se rompe esa placa, sale ese colesterol hacia la luz, pero
no se va de forma ahí muy ordenadita, ¿verdad? Sale formando como una especie de coágulo de colesterol. A esto le llamamos un émbolo. Sí, esto ya lo vimos también en los trastornos hemodinámicos. Esto es un émbolo. Entonces, un émbolo de material ateromatoso que se va a ir a atorar en otra parte de la circulación donde ya esté delgadito, por ejemplo, un vaso, ahí se va a atorar y nos va a causar también un infarto. La ruptura de las placas de ateromas causa muy común infartos agudos al miocardio, ya sea porque se forma un coágulo que nos tapa la luz o porque se va un émbolo del material ateromatoso y se atora en una rama de las coronarias. ¿Qué más? Bueno, el hecho de tener la placa así estrechando la pared del vaso hace que sea también aumente más el riesgo de una tromboembolia. Si el paciente tenía alguna patología que estuviera haciendo que formara pequeños émbolos, por ejemplo, si tiene un aneurisma, bueno, no hemos dicho qué es eso, pero imagínense que está formando trombos porque tiene fibrilación auricular a lo mejor y está formando trombos aquí en la aurícula izquierda. ¿Saben qué? Denme un minutito nada más que se quite el ruido y ahorita continuamos. Disculpen, Bueno, listo. Ya podemos continuar. Ahora sí, donde nos quedamos, estamos hablando sobre las complicaciones de la aterosclerosis. Les decía que el hecho de que tengamos también la luz reducida así o más estrecha en el vaso nos hace más proclives, o sea, nos aumenta el riesgo de sufrir una tromboembolia, que va a tener un efecto más severo que si no la tuviéramos esa obstrucción, porque si viene un émbolo viajando por aquí, a lo mejor es un émbolo que todavía cabía en esta arteria, al llegar a la zona de obstrucción pues ya no va a caber. ¿Sí? Aquí ya no va a pasar, se va a atorar el émbolo y nos va a dar una tromboembolia, pero que va a tener mayores efectos a que si se hubiera atorado, por ejemplo, en una zona donde la circulación fuera más estrecha, sea algo más distal. Entonces esto, bueno, va a tener efectos más severos. Es una tromboembolia. Bien, esto tiene que ver entonces con el estrechamiento o la ruptura de la placa o con el efecto que tiene sobre el estrechamiento de la luz. Nos va a causar una isquemia súbita. Pero ¿qué pasa también con la pared de la arteria? Esto va a tener otros efectos en la arteria. Bueno, vamos a dibujar aquí un poquito así. Vamos a poner aquí una arteria, ¿verdad? Que tiene sus capas ahí concéntricas. Entonces, si nosotros ponemos aquí una placa de ateroma, esta placa de ateroma nos va infiltrando parte de la túnica media también. Con el tiempo, la túnica media se va a ir debilitando. Al debilitar la túnica media, que es la que le da esa rigidez a las arterias, bueno, esta arteria se va a debilitar y esto nos puede traer como consecuencia que se rompa la pared o que se dilate, que se forme un abombamiento aquí, ¿sí? Es lo siguiente que vamos a ver ahorita justamente. A este tipo de dilataciones les llamamos aneurismas, ¿sí? Los aneurismas y las disecciones son patologías que no son iguales, no son lo mismo, pero van muy de la mano porque tienen como base pues un daño a la pared de la arteria. El aneurisma es una dilatación, como vemos aquí justamente, ¿sí? Esta es una representación del callado aórtico y aquí tenemos esta zona de dilatación donde se nos abomba ahí la pared de la arteria. Entonces es una dilatación anormal que está circunscrita, es decir, que es más o menos delimitada. La disección es cuando entra sangre en las capas de la pared y las empieza a separar. Ahorita vamos a verlo de forma gráfica para que se entienda mejor. Sí, pero son los dos tipos de patologías de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, aquí los vemos representados. Los aneurismas verdaderos serían como esto de aquí. Este que le vamos a poner en... Este le vamos a poner número 1 y este número 2. Estos son aneurismas verdaderos. Se está dilatando completamente toda la pared.
Fíjense cómo se tienen que dilatar las tres capas. Aquí están representadas en tres colores. Entonces la íntima, la media y la adventicia se están dilatando. Aquí empieza la zona de dilatación y aquí termina. Igual aquí. La diferencia es que en el 1 está dilatada toda la circunferencia de la arteria. En el 2 está únicamente una parte o un lado de la arteria. Sí, entonces le llaman fusiforme porque tiene al 1 porque tiene forma así como de un uso. Al otro es sacular, bueno, porque forma como un saquito nada más de un lado. En el número 3 aquí, vamos a poner el número 3, este no es un aneurisma verdadero, este es un falso o pseudoaneurisma. Sí, esto también se los pregunto en el examen. Un pseudoaneurisma no es una dilatación de las tres capas, es más bien una ruptura parcial del vaso. Fíjense cómo aquí la túnica media, que está en color negro, se interrumpe en ambos lados de este pseudoaneurisma. Entonces, hubo una ruptura aquí en la pared del vaso. Una causa muy común es el trauma mecánico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de accidentes automovilísticos, donde sufren traumas severos en la región del tórax, es común ver pseudoaneurismas, por ejemplo, en la aorta. Sí, porque se golpea el vaso, se puede pellizcar a veces con los tejidos más duros que están alrededor, se rompe la túnica media, entonces la túnica adventicia y la íntima protruyen a través de esa ruptura y se abomban formándonos un hematoma. Este realmente es un hematoma. Esto de aquí es una colección de sangre ahí en la pared, pero no es una dilatación verdadera de las tres capas, por eso se llama pseudoaneurisma. Y la disección, aquí la estamos viendo representada de forma esquemática. Se rompe parcialmente el vaso, se rompe la túnica íntima y parte de la media, entonces la sangre empieza a entrar a la pared del vaso y como esa sangre pues necesita un espacio, empieza a separarnos las fibras musculares de la media. Aquí empiezan a entrar eritrocitos y pues nos va disecando esas capas. Acuérdense que disección significa como separar, como cuando hacen disección en anatomía, por ejemplo, o como les va a tocar cuando roten, por ejemplo, por cirugía en sus prácticas. Sí, disección significa eso, estar separando los tejidos. Entonces se hace una separación de las capas de la túnica media. Sí, es lo que pasa en las disecciones. Entonces, otra vez, para que quede bien claro, los primeros dos son aneurismas verdaderos, se dilatan todas las capas de la arteria. La de la derecha es una disección y el que está aquí en la parte central derecha es un falso aneurisma o pseudoaneurisma, es una ruptura parcial del vaso. Bueno, las causas comunes de los aneurismas pueden ser de dos tipos principalmente, ya sea que el tejido conectivo esté deficiente, ¿sí? Que sea por ejemplo un tejido que se produce de forma inadecuada o que a lo mejor no están... hay algo que lo esté debilitando, por ejemplo, que los macrófagos estén muy activos y estén produciendo muchas metaloproteinasas. Acuérdense que eso rompía el colágeno y pues eso esté causando un debilitamiento de algunas arterias o también un debilitamiento de la pared por otras lesiones como la aterosclerosis justamente. Sí, esta es una causa muy común de aneurismas. Aquí en esta imagen estamos viendo un angiograma, una angiografía, ¿sí? Se introduce un medio de contraste en los vasos sanguíneos y se pintan bueno, se pueden ver con un estudio de rayos X. Entonces aquí estamos viendo, esta es una arteriola y esta es una zona de dilatación de aquí más o menos hasta acá. Fíjense cómo se ve más tortuosa la luz y está dilatada, como que más gruesa. Sí, este es un aneurisma intracraneal. Bueno, continuando. Aquí tenemos un ejemplo de un tejido conectivo deficiente. En la imagen de la de izquierda es un corte histológico de una aorta, ¿sí? Bueno, los dos son cortes histológicos de aorta que están con una tinción especial que resalta de color negro las fibras elásticas. Si recuerdan, la aorta tiene muchas fibras elásticas en su pared. Esta es una aorta normal. La que está del lado derecho se ve inmediatamente diferente. Las fibras ya no están tan abundantes y están desorganizadas. Esta es de una persona con síndrome de Marfan. Sí, las personas con síndrome de Marfan y otras enfermedades también genéticas
producen un tejido conectivo deficiente, ¿sí? Tienen deficiencias en la producción de ciertos tipos de colágeno que hacen que las fibras elásticas no estén tan bien organizadas en la aorta. Las personas con síndrome de Marfan tienen frecuentemente esta complicación, aneurismas de la aorta que después se pueden romper y pues causar la muerte, que de hecho esa es la principal complicación en este tipo de patologías. Ya sea en un aneurisma o en una disección, estamos debilitando más la pared porque le estamos estirando o porque le estamos disecando. Entonces la ruptura es la principal complicación. Ese vaso eventualmente se puede romper y causarnos un sangrado, ¿sí? Una hemorragia interna. Dependiendo de qué vaso sea, bueno, va a ser más o menos severo. Por ejemplo, los aneurismas de la aorta o las disecciones aórticas son muy severas porque por ahí pasa pues todo el flujo sanguíneo que viene del corazón y rápidamente una persona se puede desangrar si tiene una ruptura de una de estas lesiones. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes representativas. Este es un aneurisma de la aorta, ¿sí? Fíjense cómo se ve esta dilatación. Vamos a aquí más o menos a delimitarla. Esta es la zona de dilatación. Es como un saquito, lo estamos viendo, está como hacia atrás, hacia lo profundo, pues. Y todo esto de aquí es un coágulo. Es sangre coagulada. Porque cuando nosotros hacemos un abombamiento en la pared de una arteria, si por ejemplo la aorta, la sangre que entra ahí circula de forma más lenta. Entonces nos puede formar un hematoma allá dentro de esa zona de dilatación y un coágulo. Se puede formar un trombo y después de ese trombo estarse desprendiendo pequeños émbolos que se pueden ir a la circulación, ¿sí? Entonces los aneurismas son una causa también de tromboembolias, que es una complicación derivada de los mismos. Este caso es de una disección, ¿sí? Esto no es un aneurisma. Este es una arteria, un corte también de una aorta. Tenemos aquí lo que se ve todo colapsado. Esto de aquí es la luz. Bueno, aquí está. Sí, esto de aquí es la luz, la vemos completamente colapsada. Y lo que está aquí, esto es sangre, este es un hematoma. Un hematoma que se formó entre las paredes de esa arteria, hacia adentro de la túnica media. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva el corte histológico, donde vemos la luz aquí colapsada. Aquí vemos cómo están las fibras musculares de la media y aquí se ve la zona donde se empiezan a separar. Esta es la sangre. Aquí hay células musculares de un lado y del otro de ese hematoma. O sea, ese hematoma se formó adentro de la túnica. Y de hecho aquí se ve la zona de ruptura parcial. Miren, aquí está discontinua la túnica media y la íntima. Entonces ahí hubo una ruptura y se empezó a meter la sangre aquí a las capas de la túnica media de esta aorta. Bien, pasamos a otro tipo de lesiones antes de entrar ya a las neoplásicas. Vamos a hablar rápidamente sobre las vasculitis. Las vasculitis, bueno, es un grupo muy amplio de enfermedades. No vamos a tener tiempo de abordarlas así de forma específica. Entonces vamos a hablar de características generales nada más de las vasculitis. ¿Qué son las vasculitis? Bueno, es un estado en el que hay una inflamación de la pared de los vasos sanguíneos. Es decir, hay una respuesta inflamatoria activa que empieza a dañarnos la pared del vaso. La clínica va a depender del hecho vascular afectado. La consecuencia de las vasculitis es lo mismo que hemos visto hasta ahorita. O sea, va a haber una oclusión de ese vaso, ya sea porque se destruye o porque esa inflamación activa la cascada de la coagulación. Entonces, dependiendo del hecho vascular que está afectado, pues es la clínica que vamos a tener. Puede ser, por ejemplo, desde afectaciones del sistema nervioso central, cardíacas, en el hígado, en los riñones, etcétera. ¿Sí? Dependiendo del hecho vascular afectado es donde se va a dañar el tejido. Y pues estas pueden afectar a cualquier vaso, aunque vemos que algunas se distribuyen en cierto tipo de vasos específicamente. Por ejemplo, hay vasculitis que afectan a vasos de pequeño calibre, hay vasculitis que afectan más a vasos de gran calibre, ¿sí? Esto depende de la enfermedad. Para clasificarlas, esto también es una pregunta de examen para los que están haciendo el curso y está bien sencilla. Las clasificamos en infecciosas y no infecciosas.
Las infecciosas, como su nombre lo dice, pues están asociadas a una infección. Cuando hay una infección de los tejidos, esos microorganismos empiezan a diseminar adentro del tejido. Ya lo vimos en el tema anterior. Entonces, con el tiempo pueden llegar a los vasos sanguíneos y destruirlos directamente. Por ejemplo, si son bacterias o si son hongos, producir toxinas que dañen los vasos sanguíneos. Pero si no, también estimular una respuesta inflamatoria que va a dañar a esos vasos. Las que son más variadas son las no infecciosas. Estas pueden tener distintas causas. Aquí vemos las tres más comunes. La producción de anticuerpos antiendotelio, es decir, que ya sería una vasculitis de tipo autoinmune. La producción o el depósito de inmunocomplejos, ¿sí? Como veíamos en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Y las asociadas a ANCAS. Esto no lo hemos mencionado este término. ¿Qué son los ANCAS? Los ANCAS son autoanticuerpos, ¿sí? Entonces, para tener ANCAS necesitamos, o para estar produciendo ANCAS de forma constante, necesitamos tener pues una capacidad autorreactiva en nuestros linfocitos. Aquí me equivoqué en la imagen. Bueno, ahorita les explico la diferencia. Los ANCAS significan anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ¿sí? Anti-neutrophil cytoplasm antibody. Anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos o contra elementos del citoplasma del neutrófilo. ¿Cuáles son las sustancias contra las que van dirigidos los ANCAS? Hay dos identificadas, la mieloperoxidasa y la proteinasa 3. Entonces, antes la mieloperoxidasa le llamaban, o los anticuerpos contra mieloperoxidasa les llamaban p-ANCAS, y los que eran contra proteinasa 3, c-ANCAS. Actualmente ya más bien le decimos ANCA-MPO y ANCA-PR3. ¿Por qué la diferencia? Bueno, aquí fíjense, dice c-ANCA. El c-ANCA es el que es contra la proteinasa 3. C es de citoplasma. La tinción de inmunofluorescencia que se les hace para detectar la presencia de los ANCAS nos tiñe el citoplasma. En la P, que es la imagen que me equivoqué, ¿sí? Si este fuera más bien p-ANCA, este de aquí, p-ANCA, la tinción de fluorescencia, bueno, la vamos a poner otro nombre, en otro color, perdón, sería perinuclear. O sea, se pintaría el contorno del núcleo. Es lo que significa la P. La P es por perinuclear. Entonces, se pintan los núcleos más bien de los neutrófilos cuando tienen producción cuando hay producción de p-ANCAS, ¿sí? O de ANCAS contra mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa y la proteinasa 3 son sustancias que tiene el neutrófilo en su interior. Entonces, para que se puedan producir esos anticuerpos es necesario que los neutrófilos estén sacándolas al exterior. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay infecciones. Recuerden que los neutrófilos hacían un proceso que se llama netosis, ¿sí? Donde ellos expulsan al exterior su material genético como si fuera una red, ¿sí? Expulsan el contenido de sus núcleos como si fuera una red. Pero esto también hace que todo el contenido del neutrófilo se salga. Entonces, si nosotros tenemos un linfocito T, por ejemplo, aquí vamos a ponerlo, un linfocito T o un linfocito B autorreactivo, al reconocer los antígenos que hay aquí, las sustancias del neutrófilo como ajenas, empieza a producir inmunoglobulinas que van dirigidas contra ellas, ¿sí? Empieza a producirnos anticuerpos que van dirigidos contra esas sustancias. Es por eso que las vasculitis estas se ven pues agraviadas cuando hay, o se ven más activas cuando hay una infección activa, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros ya tenemos una producción de ANCAS? Los neutrófilos, cuando se empiezan a activar, empiezan también a exhibir aquí enzimas en su superficie, ¿sí? Mieloperoxidasa y proteinasa. Entonces, si llegan los ANCAS y se les unen aquí a la membrana, esto los va a activar los neutrófilos y causa su desgranulación, ¿sí? Se van a desgranular adentro de los vasos sanguíneos y eso es lo que nos causa el daño vascular, ¿sí? Por eso se da estas vasculitis asociadas a ANCAS. Entonces,
Las vasculitis muchas enfermedades que se caracterizan por este patrón inflamatorio en los vasos sanguíneos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en esta tablita resumidas algunas de las más comunes. ¿Sí? Algunas afectan a vasos de gran calibre, como a la aorta, por ejemplo. ¿Sí? La arteritis de células gigantes afecta más a la aorta. Otras afectan a vasos de mediano calibre, como la poliarteritis nodosa, o a los capilares, como la enfermedad de Beckett o la vasculitis leucocitoclástica. Algunos afectan más a las venas también. Va a variar también el tipo de infiltrado inflamatorio que vemos, pero casi siempre vemos mixto. Con excepción de algunos casos, por ejemplo en la arteritis de células gigantes no vemos tan comúnmente ni neutrófilos ni eosinófilos, y algunas nos van a producir patrones inflamatorios característicos. Por ejemplo, en las células gigantes se van a formar granulomas, ¿sí? Se forman granulomas muchas veces. Vemos también células gigantes, como lo dice su nombre. En otras, como la granulomatosis con polangiitis, bueno, se deben ver granulomas para hacer el diagnóstico, etcétera, ¿sí? Pueden tener trombosis, podemos encontrar positividad para ANCAS. Por ejemplo, en la granulomatosis con polangiitis hay ANCAS, hay producción de ANCAS, también en el síndrome de Churg-Strauss, etcétera. Entonces, esto nada más es para que vean la gran variedad que hay de vasculitis. Por eso no las podemos abordar todas, nada más estamos hablando características generales. Aquí lo hemos representado de forma gráfica para que se den una idea más o menos de qué tipo de vasos afecta cada grupo de vasculitis. Algunas afectan los vasos de mayor calibre, como la aorta, a otras los vasos de mediano calibre, como las que están asociadas a complejos inmunes, que sería la poliarteritis nodosa, el caso más común, o contra células mediadas por anticuerpos antiendotelio, como la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad autoinmune. Y otras afectan a los capilares y a las vénulas, por ejemplo, las que son asociadas a ANCAS, o las que están mediadas por complejos inmunes, como en el síndrome de Goodpasture o en la enfermedad de Goodpasture. ¿Sí? Esta está mediada por anticuerpos, pero que se unen al endotelio y después nos forman complejos inmunes. Bien, y pues aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una arteritis de células gigantes. Se llama así porque justamente podemos ver células gigantes muchas veces en los cortes histológicos. Aquí estamos viendo una pared de una arteria temporal. Vemos cómo está engrosada la pared. Sí, todo esto es la zona de engrosamiento. Y podemos ver ahí en el corte histológico también como esta célula, que tienen muchos núcleos ahí en su citoplasma, son células gigantes. Aquí vemos en un corte con una tinción de Berghoff-Van Gieson que nos tiñe las fibras elásticas. Vean cómo la lámina elástica interna se ve interrumpida aquí y aquí, que es la zona donde están causando una ruptura o un daño a la pared del vaso, las células inflamatorias. Y estas, se pueden detectar clínicamente porque forman zonas de abultamiento. Miren, aquí estamos viendo en esta persona que se ven justamente en la arteria temporal del lado izquierdo. Se puede ver ahí, en esta rama de la arteria temporal, se puede ver esa zona de abultamiento donde se ve muy marcada la arteria. Sí, esto es parte de la clínica de este tipo de vasculitis específico. Aquí tenemos otro caso. Esta es una arteritis de Takayasu que está afectando a las arterias carótidas. Vean cómo se ve muy muy estrecha la luz de esta arteria. Sí, aquí estamos viendo en la parte central, aquí está la luz. Y pues esta se parece mucho a la anterior. También se ven células gigantes como esta. Hay incluso formación de granulomas. Si esto es un granuloma, todo esto de aquí sería donde están las células epitelioides, y aquí están los linfocitos T. Sí, los linfocitos T que forman parte del granuloma. Sí, pues eso nos está causando daño a la pared de esa arteria y también un estrechamiento de la luz, porque toda esa inflamación nos va a inducir una hiperplasia de la íntima y pues eso reduce la luz de la arteria. Y aquí vemos una vasculitis asociada a ANCAS, y esta es una granulomatosis con poliangiitis. Vemos cómo este es un ejemplo en el riñón. Vemos cómo hay vasos que están muy aquí se ve una zona de ruptura vascular. Este es un capilar glomerular.
La flecha gruesa nos está señalando una área de ruptura de un capilar glomerular. Y todo esto que se ve aquí, esto es una lesión que vamos a ver ya más adelante cuando hablemos de las patologías renales, pero esto nos está formando una estructura como una semiluna, ¿sí? Una proliferación de células de la cápsula de Bowman que nos va a terminar comprimiendo todo ese glomérulo. Aquí del lado derecho, bueno, vemos la zona de ruptura de la arteriola en este caso, ¿sí? Todo esto de aquí es la zona de ruptura. De hecho, se ve cómo está extravasándose la sangre hacia el exterior justamente por la activación de las células inflamatorias. Todo esto que vemos aquí, este montón de celulitas, son células inflamatorias que están atacando ahí a la pared del vaso, ¿sí? A la íntima y a la media. Esta es una vasculitis asociada a ANCAS. Bien, bueno, vamos a pasar ya para terminar el tema de hoy a los tumores vasculares, y hoy vamos a poder ver todo el capítulo completo. Vamos a hablar sobre tumores vasculares. Vamos a, igual, aquí marcamos la pauta para los demás temas que vamos a estar viendo de patología orgánica. Ponemos primero a los tumores benignos y después a los malignos para hacer un contraste. Entonces, vamos a hablar de los principales. Esto que ven aquí es un extracto de la clasificación de la OMS para los tumores vasculares. Sí, es una clasificación muy extensa. Entonces, aquí vemos algunos de los principales, que son tumores, por ejemplo, benignos, como los hemangiomas, tumores de grado intermedio o de potencial maligno incierto a veces, como el sarcoma de Kaposi, o tumores que tienen pues ya un comportamiento maligno agresivo, como el angiosarcoma. Bien, vamos describiendo entonces uno de cada uno, sí, de los principales. De los benignos, pues el más común es el hemangioma. El hemangioma es una proliferación de vasos sanguíneos o linfáticos normales o anormales. ¿A qué nos referimos con esto, normales o anormales? Que la estructura del vaso puede estar anormal o puede estar un poquito distorsionada. A lo mejor la luz está muy dilatada, la pared está muy delgadita o irregular, pero no van a tener atipia citológica, así no van a tener datos de malignidad a nivel microscópico. Bueno, los vasos linfáticos no hablamos en la estructura, ahorita estoy viendo, pero son muy parecidos a los capilares. Tienen una pared muy delgadita y no llevan estos pues eritrocitos. La luz se ve muy colapsada, de hecho, porque no tienen capa muscular, es únicamente el endotelio. Y pues estos se encargan de transportar la linfa, ¿sí? De los tejidos hacia el conducto torácico y ya después ahí drena hacia el sistema circulatorio. Bueno, los hemangiomas son neoplasias, pero como están bien diferenciadas, acuérdense que las neoplasias benignas están bien diferenciadas, a veces distinguirlos de las malformaciones vasculares, ¿sí? Hay malformaciones arteriovenosas, por ejemplo, que están desde el nacimiento o se pueden formar durante el desarrollo, pero no son neoplásicas. Acuérdense que la definición de una neoplasia era que era una proliferación monoclonal. En las malformaciones, que serían amartomas, acuérdense, los amartomas también los explicamos, son policlonales, son una proliferación de muchas familias de células, entonces no son neoplásicas, pero muchas veces es difícil distinguir uno del otro, un hemangioma de un amartoma, porque están bien diferenciados. Y bueno, los hemangiomas hay muchas variantes histológicas, es decir, muchas formas de verlos a nivel microscópico y también macroscópico, dependiendo de cómo estén disponiéndose las células o qué estructuras se estén formando. Aquí vemos los principales tres o los más comunes: el hemangioma capilar, el hemangioma cavernoso y el llamado granuloma piógeno, que son los que vamos a ver ahorita. Sí, rápidamente, ¿en qué consiste el hemangioma capilar? Como su nombre lo dice, van a formarse vasos que son muy similares a los vasos capilares. Lo estamos viendo aquí. Son vasos de luz estrecha y pared muy delgadita que únicamente tiene endotelio. Si los vemos al microscopio, podemos ver que esos vasos, bueno, están efectivamente con una luz pues estrecha, ¿sí? Aquí vemos la luz de este vaso, pero sobre todo la pared está delgadita. Miren, este está compuesto por puras, este se ve muy bien aquí, se ve el citoplasma de la célula endotelial, se ve aquí el núcleo y sigue el citoplasma dando vuelta formando la pared de este vaso. Por aquí está otra célula endotelial y pues juntan ahí sus citoplasmas para formar la luz completa de ese vaso. ¿Sí? Vamos a quitar las líneas para que la puedan ver. Aquí se ve un núcleo de una célula endotelial, aquí está otro un poquito más borroso. Esta también tiene aquí un núcleo,
otro núcleo de puras células endoteliales, no tienen capa muscular. Pasando al siguiente grupo, los hemangiomas cavernosos se llaman así porque forman dilataciones vasculares más amplias, como si fueran cavernas. Un subgrupo de estos es a este tipo de lesiones pertenece en la que vemos aquí. Este es un llamado cavernoma, que es una lesión vascular que aparece pues en el cerebro, en el sistema nervioso central. El problema con estos es que como son dilataciones muy grandes, a veces de los vasos pueden sangrar, ¿sí? Entonces en este caso produciría hemorragia que nos causaría pues una hemorragia intracraneal y con todas las complicaciones que ya habíamos visto en el caso cuando hablamos sobre las hemorragias. ¿Sí? En el caso del sistema nervioso central, eso nos causaría necrosis muy importante aquí del cerebro porque al haber hemorragia va a haber edema también, el cerebro no tiene hacia dónde expandirse por el cráneo, empieza a comprimirse y empieza a sufrir de isquemia y se va aumentando la zona de necrosis asociada a esa hemorragia. Y bueno, a nivel histológico, los hemangiomas cavernosos son muy similares a los capilares. Las paredes de los vasos son delgaditas, pero la luz es mucho más amplia y tortuosa, así ramificada, como si fueran cavernas. Como lo vemos aquí, miren, este es un corte histológico de un hemangioma cavernoso. Se ven los espacios vasculares llenos de eritrocitos. Todas estas esferitas de color rojo son eritrocitos. Lo estamos viendo a un aumento más o menos moderado, con un seco débil. Y podemos ver que en la pared pues está delgadito, únicamente tiene endotelio. Sí, aquí vamos a tratar de delimitar algunas celulitas endoteliales. Miren, por ejemplo, aquí en esta zona se ve muy bien que en la pared endotelial o en la pared del vaso hay un núcleo, otro núcleo, otro núcleo. Aquí hay algunas células inflamatorias ahí pegadas, parece. Entonces voy a quitar las líneas para que lo puedan ver. Ahí están, un núcleo, otro y otro de una célula endotelial. Tienen únicamente endotelio. Este tejido que está aquí no es parte de la pared, o sea, no tienen pared gruesa. No es tejido muscular, es tejido conectivo nada más que les está dando soporte a esos vasos sanguíneos. Bien, finalmente, el granuloma piógeno, que sería el tercer tipo más común de hemangioma, recibe ese nombre, bueno, porque lo de piógeno se le quedó porque se ve que está asociado a un infiltrado inflamatorio. Hay infiltrado inflamatorio activo aquí muchas veces. Este se puede asociar a las lesiones del tejido. Por ejemplo, es muy común verlo en nuestra localización, en las falanges distales. Sí, es como sale, es donde surge comúnmente. Ese nombre de granuloma también se le dejó porque es como una masa que está formada o que tiene las características del tejido de granulación. Se pensaba que era también un granuloma como tal, como los granulomas de las células inflamatorias que tienen células epitelioides y linfocitos, pero no tiene nada de eso, pero sí tiene componente vascular e inflamatorio como si fuera el tejido de granulación. Acuérdense que el tejido de granulación dijimos que eran muchos vasos sanguíneos neoformados, infiltrado inflamatorio y fibroblastos. Todo eso lo vemos aquí. Aparte, el aspecto es igualito al del tejido de granulación, nada más que se está formando una pequeña masa. Ya al verlo al microscopio podemos ver que está formando muchos, bueno, vamos a darle más para adelante. Está formado por muchos conductos vasculares y muchos vasos de pared delgadita, como si fueran capilares. Y esos capilares están pues inmersos en una matriz extracelular con muchas células inflamatorias y nos forman lóbulos. Se agrupan formando pequeños lóbulos como este de aquí, por ejemplo. Aquí vemos otro, ¿sí? Entonces por eso recibió ese nombre de hemangioma capilar lobular. Es como se le conoce ya más que como granuloma piógeno. O se está tratando pues de que se sustituya ese nombre poco a poco. ¿Sí? Hemangioma capilar lobular porque es un hemangioma. Está compuesto por vasitos de pared delgada como si fueran capilares y nos forma lóbulos. Bien, pasando a otro tipo de tumores, vamos ahora al sarcoma de Kaposi.
Este es un tumor que a veces se clasifica como borderline, es decir, como de grado intermedio o como un pasito antes de ser maligno, pero bueno, tiene el nombre de sarcoma, entonces quiere decir que si se le deja evolucionar, puede metastatizar, invadir otros tejidos y pues causar daño. Entonces se puede considerar como una neoplasia maligna, pero de bajo grado o que no tiene un comportamiento tan agresivo. Esta es una neoplasia, pero que es localmente agresiva, o sea, en la zona donde está creciendo, ahí sí produce daño al tejido. No es un tumor muy usual. Afecta la piel de las extremidades inferiores. Aquí lo estamos viendo que está surgiendo en los ortejos del pie. Y de ahí se va diseminando de forma ascendente. Sube por las piernas, los muslos y se puede diseminar a todo el cuerpo. Este está asociado a un virus. Si recuerdan, cuando hablamos de las enfermedades infecciosas la clase pasada, dijimos que había algunos virus que integran su genoma al de las células y pueden causar después la aparición de tumores. Este es uno de los casos. Se ha visto que prácticamente el 100%, no completamente, pero casi el 100% de los casos de sarcoma de Kaposi están asociados a una infección por herpes virus humano 8, ¿sí? O HHV8, que ha hecho que este virus también se le ponga este otro nombrecito, KSHB, que quiere decir virus o herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi, ¿sí? Kaposi sarcoma associated virus o herpes virus. Entonces este virus pues causa muy frecuentemente este tipo de tumores en las personas susceptibles. También está asociado este virus a múltiples linfomas de células B, ¿sí? Cuando hay una coinfección por virus del VIH, he visto que estos tumorcitos, el sarcoma de Kaposi, tienen un crecimiento más acelerado. Y bueno, hay 4 variantes clínicas reconocidas: la clásica, la endémica, la iatrogénica y la asociada a SIDA, que es como que la que más comúnmente nos viene a la mente. Cuando hablamos de sarcoma de Kaposi, casi siempre nos acordamos del SIDA. Y bueno, estas variantes únicamente difieren en la clínica. A nivel microscópico son iguales, ¿sí? ¿Cómo se ve clínicamente el sarcoma de Kaposi? Empieza formando unas pequeñas manchas como las que veíamos aquí, que después evolucionan a formar placas y a formar nódulos. Aquí vean cómo ya en esta persona que ya los tiene en la pierna diseminados, están formando nodulaciones, zonas como que más sólidas. Y estas se van diseminando a todo el cuerpo. A nivel microscópico vamos a ver que las lesiones están compuestas por vasos sanguíneos o estructuras vasculares irregulares con forma como de hendiduras, se ven como espiculadas, así como si tuvieran, bueno, vamos a dibujarlo. En vez de verse muy así como, pues muy homogénea o muy constante la pared del vaso, se ven estructuras que tienen como forma fusiforme y adentro tienen células endoteliales, ¿sí? Son muchas estructuras vasculares así con forma como de huso y están más o menos orientadas en una misma dirección, siguen como una especie de formando como fascículos. Estas estructuras vasculares están revestidas por endotelio, pero es endotelio que tiene atipia citológica, ¿sí? Ya tiene aquí ya es importante a partir de este tema también que si es necesario se regresen a ver la clase de neoplasias para que manejen bien esos términos de atipia citológica. Si no, nos vamos a estar entreteniendo mucho en los temas. Acuérdense que cuando hablamos de atipia citológica quiere decir que hay hipercromasia, que hay anisonucleosis, hay pleomorfismo, núcleo prominente, muchas mitosis, cualquiera cosas puede estarse viendo. Entonces aquí en estos tumores vemos los núcleos muy grandes e hipercromáticos. Vean cómo aquí los núcleos de las células están muy alargados y se ven de diferentes formas, como que unos más irregulares que otros, y están también unos más pintados o más hipercromáticos. Y pues vemos aquí también muchos eritrocitos extravasados. Hay evidencia de extravasación de eritrocitos. En algunos casos, las células neoplásicas del sarcoma de Kaposi pueden formar glóbulos hialinos dentro del citoplasma. Esta es una célula neoplásica que tiene estos globulitos de color rojo
que son positivos para la tinción de Paz, ¿sí? La tinción de Paz o de ácido periódico de Schiff, son positivos estos globulitos, y nos ayudan pues identificarlos, ¿sí? O hacer el diagnóstico por morfología, aunque el diagnóstico definitivo se hace con la morfología, pero también con la inmunohistoquímica. Dijimos que el sarcoma de Kaposi es positivo casi el 100% de las veces a herpes virus 8. Entonces aquí estamos haciendo una tinción de inmunohistoquímica contra herpes virus 8 y vemos que está positivo casi en todas las células del tumor prácticamente. Bien, vamos a terminar hablando del angiosarcoma. Ahora es un tumor francamente maligno que pues deriva de las células endoteliales igual que los otros que vimos. Se asocia bueno, los factores de riesgo principalmente reconocidos son el linfedema crónico, la exposición a algunos carcinógenos químicos como el arsénico, por ejemplo, y las radiaciones ionizantes. Clínicamente se manifiestan al principio como nódulos rojizos que están bien delimitados y son asintomáticos, pero esta es una etapa temprana, como los vemos aquí. ¿Sí? Vemos estos nodulitos aquí en esta persona, los tiene en la parte del mentón y del cuello, entonces están los nodulitos bien delimitados de color violáceo, pueden ser rojizos también, pero conforme avanza la enfermedad, bueno, se observa ya francamente invasor y maligno. Puede tener zonas de hemorragia, zonas de necrosis, como vemos este caso. Esta es una persona con un angiosarcoma en la nariz ya mucho más avanzado, que incluso tiene hemorragia ahí muy abundante hacia el exterior. Los angiosarcomas, como son tumores de origen vascular, pues pueden surgir en cualquier parte del cuerpo prácticamente, ¿sí? En todos lados tenemos vasos sanguíneos, entonces hay veces que nos encontramos casos muy raros en sitios anómalos, por ejemplo, o que pueden estar asociados a otra lesión. Este caso es un caso que encontré en un libro, es de un tumor ovárico benigno. Sí, un cistoadenoma. Esta zona quística es de un cistoadenoma ovárico. Entonces el ovario como tal, el tumor quístico pues no era maligno. Pero al hacer la revisión de los cortes histológicos se vio, o el abordaje macroscópico se vio que había unas zonas muy sólidas como esta, que tenían hemorragia y que tenían cambios en la coloración muy bruscos. Acuérdense que cuando hablamos de las neoplasias dijimos que el color no importa, siempre y cuando sea homogéneo. Cuando vemos muchos cambios en la coloración, bueno, eso ya nos empieza a preocupar un poquito, sobre todo si son muy abruptos, como aquí que pasa del amarillo al gris un poquito y luego al rojo donde hay zonas de hemorragia. Entonces, fue un caso reportado de un angiosarcoma en el ovario asociado a un cistoadenoma. O sea, tenía el cistoadenoma, que era la neoplasia benigna, pero cuando se le quitó el ovario por ese tumor quístico, ya se descubrió que la paciente tenía un tumor maligno, pero de los vasos sanguíneos ahí en ese ovario. No es muy común encontrarlos ahí en esa localización, pero bueno, este es un caso interesante y reportado. El angiosarcoma, cuando se comporta de forma clásica, que nos forma vasos sanguíneos o estructuras vasculares, es más fácil de diagnosticar o por lo menos sospechar el diagnóstico para complementarlo con estudios de inmunohistoquímica. Nos va a formar pues estructuras vasculares, pero que tienen el endotelio con mucha atipia citológica. Vamos aquí a marcar dos zonas. Miren, este vasito sanguíneo de aquí es un vaso normal, es un vaso capilar normal. Vean las células endoteliales, aquí le estoy poniendo líneas. Las células endoteliales como se ven planitas, el núcleo nada más haciéndonos una protuberancia y muy discreta hacia la luz. Vamos a marcar ahora un vaso neoplásico, a tratar de delimitarlo porque está ramificado, de aquí, ¿sí? Todo esto sería un vaso neoplásico. Y las células endoteliales, véanlas, les estoy poniendo también líneas. Algunas tienen forma como esta o como esta, que les llaman como si fuera una tachuela. Yo creo que si han visto esas pequeñas tachuelitas que se utilizan para, a veces como ornato, que tienen la cabeza así redondita, para algunas prendas de ropa o para algunos zapatos, que las vemos así de color dorado o plateado muchas veces. Este de aquí es el patrón que le llaman en hobnail o en tachuela, ¿sí? Como si fueran pequeñas tachuelitas el
el endotelio. Entonces fíjense cómo las células endoteliales de este lado, este es neoplásico, este vaso, están todas irregulares, hay mucha hipercromasia, tienen algunas nucleolo, como este de aquí tiene un nucleolo prominente. Y pues vemos también que tiene displasia el vaso, o sea, está todo desorganizado, ramificado, con dilataciones en la luz y mucho crecimiento, sobre todo del endotelio. Está muy proliferativo. Ya en el estudio microscópico más a mayor aumento podemos ver que las células, bueno, efectivamente tienen mucha tipea histológica, los núcleos se ven muy hipercromáticos, pero bueno, sabemos que son estructuras vasculares porque tienen eritrocitos en su interior. En algunas ocasiones podemos ver algunas células neoplásicas, como este de aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a dibujar en este pedacito. Tenemos la célula neoplásica con su núcleo, se lo vamos a poner de color azul. Con su núcleo aquí, todo pues irregular, ¿verdad? Hipercromático. Y en su citoplasma podemos ver que tiene atrapados unos eritrocitos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Hacen pseudolúmenes estas células. Muchas veces sacan de cuenta que el citoplasma de la célula forma como un pequeño conductito a través del cual empiezan a circular eritrocitos, como si formaran pequeños canales dentro de ellas. Entonces, está haciendo eso. Por aquí había otra más. Esta, por ejemplo, de aquí, miren, se ve el núcleo todo irregular, como con forma de triángulo, y hay unos eritrocitos ahí metidos en el citoplasma. Entonces, si nosotros vemos eso, bueno, también sospechamos de un angiosarcoma por morfología, ¿sí? Porque esto lo hacen más o menos de forma habitual. Aunque, bueno, hay casos como este donde la diferenciación es muy pobre. Fíjense cómo aquí las células ya están formándonos un patrón sólido. Las células se ven como más redonditas. Ya no se ven como las veíamos acá. No estamos viendo tanto ya los conductos vasculares, ¿sí? Entonces los angiosarcomas pueden tener mucha tipea citológica y estar pobremente diferenciados muchas veces. ¿Qué hacemos ahí? Pues teñirlos con tinciones de inmunohistoquímica, ¿sí? Que es con lo que hacemos el diagnóstico definitivo. Por ejemplo, es un angiosarcoma con un patrón sólido que ya está pobremente diferenciado. Por morfología sería muy difícil decir que esto es un angiosarcoma, entonces necesitamos la inmunohistoquímica. ¿Qué tipo de marcadores utilizamos? Pues marcadores que nos marcan el endotelio vascular. Por ejemplo, esta imagen es un marcador que se llama CD31. Hay otro muy parecido que se llama CD34 que nos ayudan a determinar que una célula como esta que vemos aquí están o tienen un origen vascular. Si estos son marcadores endoteliales. El CD31 y el CD34 están, vamos a ponerlo por acá, en las uniones del endotelio de una célula endotelial con otra, ¿sí? Ahí encontramos esas moléculas formando parte de las moléculas que tienen para facilitar el desplazamiento de las células inflamatorias y al momento de hacer la diapéresis. Entonces ahí las encontramos, esas proteínas, y pues son las que marcamos aquí. Fíjense cómo ahora sí, ya marcando las células, podemos ver que hacen estructuras así alargaditas, como si fueran pequeños vasos ramificados, ¿verdad? Que nos ayuda a ver mejor la morfología en este caso, de las células tumorales. Bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy. No sé si les haya quedado alguna duda de lo que se mencionó en el tema. No, doctor, ninguna de mi parte. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, pues entonces por hoy sería todo. El próximo martes nos veríamos para hablar sobre el tema de déjenme revisar rápidamente. Creo que sigue déjenme revisarlo, se me fue completamente. Aquí está, seguimos con patología pulmonar. Yo creo que vamos a empezar el abordaje porque es un tema un poquito largo, sobre todo ahorita que hablamos también ya
sobre la COVID-19, que pues ya saben que está ahorita por todos lados sonando todavía esa enfermedad con mucha fuerza. Entonces la incluimos ahí desde hace ya unos semestres en el capítulo, y pues eso hace que se expanda un poquito más. Por eso vamos a empezar con la primera mitad el próximo martes. Hay una duda aquí en Meet. Eduardo, Alberto, dime. Sí, Doc. Respecto a la arteriosclerosis, Ajá. ¿pueden existir o coexistir diferentes tipos? Por ejemplo, la arteriosclerosis necrosante y la de Muckenberg, ¿o no se puede? No, sí, claro que se puede. Por ejemplo, la de Muckenberg se presenta de forma aleatoria en las personas ya de cierta edad. A partir de los 50 años más o menos es común encontrarla. Pero si esa persona tiene hipertensión, podemos encontrar también daño del tipo de las arteriolosclerosis hipertensivas, de la hialina, de la hiperplásica o de la que es la necrotizante. E incluso si la persona tiene, por ejemplo, diabetes también o síndrome metabólico, puede tener arteriosclerosis. O sea, puede tener de todas, ¿sí? No es necesariamente limitado a un solo tipo de arteriosclerosis lo que puede tener una persona. Puede tener de todas prácticamente. Si esa persona es receptor también de un trasplante de órgano, pues también va a tener hiperplasia de la íntima, ¿sí? En ese órgano trasplantado. Muy bien, muchas gracias, Doc. Por nada. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos los que se conectaron a través de Google Meet. Muchas gracias también a los que mandaron saludos aquí a través de YouTube. Qué gusto que les agrade la clase y que les sirva un poquito también para complementar sus estudios. Nos veríamos aquí el próximo martes entonces para empezar el abordaje del tema de patología pulmonar. Pasen bonito fin de semana, cuídense mucho y nos vemos aquí la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor.